gracia y paz a vosotros, hermanos. Tenemos la dicha en esta tarde de gozar de la libertad para poder reunirnos y meditar en la palabra del Señor. Ya los niños también van a una clase indicada para ellos, preparada para ellos. Quisiera suplicarles, hermanos, que hagamos una oración antes de iniciar el tema que está propuesto para esta oportunidad. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, ese amor infinito que tú nos has regalado, por el cual en este día tenemos la vida. Otros de nuestros hermanos ya descansan en el polvo de la tierra. Algunos más están enfermos, están en cama. Por ellos te pedimos. Si hay alguien en algún hospital, te suplicamos por Cristo Jesús que tú les sanes. En especial, te queremos suplicar por la vida de aquel joven obrero de tu iglesia, nuestro hermano Otto. Que tú, Señor, le restablezcas, es nuestra petición. De igual manera, bendito Señor, por todos aquellos que en tu iglesia, bendito Señor, están pasando por graves enfermedades como tu Hijo. Padre bendito, por los que no pueden estar con nosotros, como nuestra hermana Mónica, te pedimos por ella, allá en la zona 18, que tú estés con ella en este día y que le permitas pronto, Señor, salir de ahí. Bendito y amoroso Señor, ábrenos el entendimiento, regálanos de tu Espíritu, que una doble porción esté sobre nosotros en esta tarde y que todos los que estamos bajo este techo podamos decir confiadamente que tú, Señor, nos has bendecido como lo has prometido en tu palabra. Bendice también a los jóvenes, bendito Señor, que hoy se reúnen y permite, bendito Señor, que ellos también tengan un tema adecuado a su edad. Por niños, por ancianos, los ponemos en tus manos, ya que por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta tarde que han solicitado nuestros hermanos de bienvenida, le han titulado a ellos Las Cabañas. Y fue un asunto doctrinal de hace muchos años, según la investigación que he desarrollado. Y espero, hermanos, que todos los que hoy estamos acá reunidos podamos comprender de la mejor manera qué fue lo que pasó dentro de la iglesia ya hace tiempo, ya hace muchos años, y que inclusive, sobre todo en México, hermanos, provocó una división de la iglesia. Acá, pues por lo que vamos a ver, y me decían los hermanos que estuvieron, no exactamente en aquellos días, pero sí muy cercano a esa época, pues el efecto o los problemas suscitados en aquella época fueron menores. Voy a leer aquí con ustedes porque esta computadora se me reveló y no quiere arrancar. Así que vamos a ir leyendo por acá poco a poco. Vamos a remontarnos a mayo de 1922, imagínense. Y vamos a hablar de la iglesia en México, porque para esa época la iglesia en Guatemala no existía. La iglesia viene, la doctrina viene aquí a Guatemala en la década de los 50. En México llega 30 años antes, en la década de los 20. Para 1922, exactamente en mayo, según indica la historia de la iglesia en México, se da el nombramiento a 3 ministros, entre ellos Baltasar Laureano, que es el que está en la fotografía. Él, hermanos, se convierte en líder de la iglesia, pero por cuestiones afines y geográficas, ya tenía mucha afinidad, establece una relación con la comunidad judía del Distrito Federal allá en México. Él tiene ya mucha afinidad por ellos, con ellos, entabla relaciones con ellos y pues por ahí empieza la raíz de todos los problemas. Siguiente, por favor. La influencia judía, hermanos, se hace sentir en la iglesia bajo el auspicio del presidente de la misma, porque él, por ser de los primeros ministros nombrados,
y tener cierta influencia judía, él empieza a influir en la misma iglesia y él como líder llega a ser presidente de la iglesia en aquella época. La iglesia de México también no era muy grande, estaba empezando. Pero él, hermanos, empieza a auspiciar ciertas creencias judías y las empieza a introducir en la iglesia. Había también una necesidad, hermanos, y era la búsqueda de una identidad propia que estuviera en oposición al catolicismo y al protestantismo, por lo cual se adoptan ciertas prácticas. Allá en México, hermanos, no es como acá, allá la iglesia católica es muy fuerte, muy fuerte. Entonces ellos tenían, me refiero a los hermanos de aquella época, la iglesia de Dios en aquella época tenía que presentar una identidad, un rostro que no tuviera relación con el catolicismo. El problema es que también estaba naciendo el protestantismo y entonces, bueno, ¿con quién nos vamos? ¿Con los protestantes o con los católicos? Y fue de las necesidades que había en la iglesia y entonces el rumbo que se toca, y dada la afinidad que él tenía con los judíos, pues la iglesia empieza a girar hacia esto, hacia la judaización, empieza a volverse judía. La iglesia empieza, hermanos, a tener prácticas judías como la lectura de la Torá, o sea, la ley, en la apertura y el cierre de los cultos. Cuentan los hermanos que aún aquí en Guatemala, cuando todavía las cabañas eran un punto doctrinal, porque llegó a ser un punto doctrinal, se tenía esa práctica de leer la ley, la Torá, al inicio del culto y al final, como lo hacen los judíos. Otra práctica que se adquirió fue los ritos pascuales. ¿Sí se acuerdan de los ritos pascuales? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuáles son los ritos pascuales? La celebración de la salida de Egipto. ¿Y cuál era? Pues que se disfrazaban, se vestían como que iban de viaje, todos esos ritos, comían hierbas amargas, etc. ¿Recuerdan? Ahorita sí ya voy recordando. Cuando dije hierbas amargas se acordó. Pues esta práctica también empezó a introducirse en la iglesia. Los ritos de limpieza. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús criticó eso en algún momento? De las 7 veces que se lavan los judíos cuando regresan del mercado, las manos. Y otros ritos de limpieza que hay, que sí están en la escritura, como el de los sacerdotes. Empezó también, hermanos, una fuerte atracción por el uso de nombres hebreos. Y esto sí, todavía dentro de nuestra iglesia lo arrastramos un poco, ¿no? Hay un cierto gusto por eso. En aquella época fue más fuerte. En aquella época, hermanos, era parte del sentirse con una identidad diferente a los católicos, diferente a los protestantes, el tener nombres que fueran originarios de aquellas tierras. Todo eso se empezó a introducir, hermanos, dentro de la iglesia. Adelante, por favor. Pasaron los años y ya para el 1936, esto ya empezó a tomar más forma, hermanos. Ser judíos espirituales, y yo creo que algunos aquí escucharon ese término en algún momento. Ser judíos espirituales era un ideal, pero no se meditó en su momento, hermanos, si eso era lo que quería el Señor. Se divide abiertamente Baltasar Laureano y la mayor parte de la iglesia, por lo cual a la iglesia de Dios allá en México la dejaron en la calle, sin templo. Ellos se apropiaron de esta casa que ustedes ven acá, que es una sinagoga, según la página de internet de ellos. Está cerrada porque hasta hace unos años, según dice la página de internet, no tenían una autorización para operar. Entonces ellos se quedaron. Este local lo había comprado la iglesia y con esfuerzos habían hecho su templo. Y pues cuando él se divide y la mayoría de la iglesia deja a los hermanos muy mal, la iglesia tiene que buscar dónde hacer sus cultos, los pocos que quedan, y están en una situación terrible.
después de la división, todavía los hermanos que se habían quedado entre la iglesia, aún ellos empezaron a irse con los judíos también. Empiezan a titubear, empiezan a dudar. Porque así como los judíos mesiánicos hoy, y de esto hemos predicado acá en el templo, ellos pues hacían mucha fuerza y decían, no, nosotros somos el pueblo elegido y la diferencia entre ustedes y nosotros que guardamos el sábado simplemente es la ley, y un sinfín de argumentos que hasta el día de hoy, o hace algunos años, los judíos mesiánicos usaban allá por San Marcos. Lo mismo, era exactamente lo mismo. Ellos les decían, vénganse con nosotros, ustedes están errados, la salvación está con los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezaron, aparte de la división, los que quedaron todavía ellos empezaron a dudar y empezaron a irse. Cuando pasa esto, hermanos, entonces el gobierno de la iglesia en aquella época dice, tomemos una estrategia. Y la estrategia es empezar a celebrar las fiestas judaicas. Sí, las fiestas que aparecen en Levítico 23. Pretendiendo que los hermanos ya no se fueran con Baltasar Laureano, con este líder. Por cierto, ya para esa época ya se había circuncidado él y había circuncidado a su hijo. O sea, él ya se sentía judío y se decía judío, y de hecho murió diciéndose judío. Entonces, pues los hermanos tienen ese problema. Él se va, funda esta comunidad judía mexicana, Kahal Kadosh Bnei Elohim, que pretende lograr al día de hoy, hermanos, el reconocimiento oficial del Comité de la Comunidad Judía en México y del Estado de Israel. O sea, ellos no son reconocidos, porque ellos son mexicanos realmente. Así como los judaizantes, como los mesiánicos, de los cuales, repito, hablamos ya una vez acá, que son guatemaltecos, pero pretenden ser judíos y afirman que son de las 10 tribus perdidas y todo, pero tienen que convencer a los verdaderos judíos para que ellos los acepten. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día que decía en la página, creo que 2011, no lo habían logrado, imagínense cuánto tiempo. Pero él, repito, y su familia se convirtió en judío. En la página siguiente está la ilustración de Baltasar Laureano. Repito, él fue presidente de la Iglesia de Dios en México en la década de los 20, pero luego él se volvió judío, según él. Ahí está él, y está un antecesor de él, que es el primer dirigente y fundador, el señor Bonifacio Laureano. A mí me llama mucho la atención que tienen el mismo apellido. No sé si eso fue otro lazo, ¿verdad?, que haya hecho que luego Baltasar viniera y tuviera esas ideas. Él fue el primer, dice ahí, dirigente y fundador, y el rabino, porque después ya se hizo llamar rabino, Baltasar Laureano Ramírez, segundo dirigente de 1920 a 1986, cuando él murió. En la siguiente imagen hay miembros de la comunidad en la década de los 20. Muy probablemente, casi seguro, todos ellos fueron miembros de la Iglesia de Dios, en los inicios de la Iglesia de Dios allá en México. Difícil distinguir ya rostros, pues, porque son imágenes obviamente digitalizadas. Estas eran en papel, muy viejas, pero bueno, ahí la página que ellos tienen, es una página que cualquiera puede ver en internet, aparece esta comunidad de la década de los 20. Repito, muy probablemente disidentes de la Iglesia de Dios, todos, hombres, mujeres y niños. Una más, esa es la página para quien la quiera visitar. No es muy grande, es pequeña, se ve que ellos no están muy bien. Eso es lo que yo percibí cuando vi estas páginas electrónicas. Muy bien, pero sigamos con los eventos. Para marzo de 1937, hermanos, ya abiertamente el gobierno, repito, aceptó la celebración de las fiestas levíticas. El 15 de mayo de 1937 se celebra la fiesta de Pentecostés, ya dentro de la Iglesia de Dios. El 9 de octubre de 1938 celebran las cabañas. Eso fue en la casa de Seferino Laureano,
otra vez el apellido, ¿no? Sin duda alguna pariente de Baltasar y del otro Bonifacio, invitando a 100 judíos. O sea, la iglesia, repito, por esa fuga que había todavía de miembros hacia los judíos, empieza a reaccionar y dice: celebremos las fiestas. Y cuando ellos empiezan a celebrar las fiestas, para darle más fuerza todavía, invitan a los judíos. Invitan 100, más o menos, asisten 100 judíos a la casa de este hermano. Ellos sí todavía estaban, repito, en la iglesia de Dios. Y adelante, por favor. Elaboran banderas, o sea, adornan con motivos azul y blanco, elaboran banderas con la estrella de David y el nombre de Sión al centro. Cuelgan listones azul y blanco y se aprenden el himno de Israel. Así para congeniar bien con los judíos y para que ellos se sintieran cómodos. Ya empiezan a aprenderse el himno de Israel, que por cierto usted también se lo sabe. Hasta esta época llega eso, ¿no? ¿Sí sabía que lo sabe, no? No, es el corito 203 del himnario. Así de fácil se lo pongo. ¿Sí? Es el mismo canto, el mismo himno de Israel, ese nosotros lo cantamos aquí, aparece en el himnario. Pues de ahí viene. Si usted se preguntaba por qué está ese ahí en el himnario, pues de aquí viene. Desde 1937, imagínese usted, ya hace ratito de eso. ¿Qué más? Utilizan ya la estrella de David, el candelero de los 7 brazos, las tablas de la ley, los nombres hebreos y el saludo. Me detengo ahí antes de entrar al saludo. Me contaba el hermano ministro Josabal Santa Cruz que eso de las tablas de la ley se volvió después también un problema. Muchas iglesias tenían las tablas de la ley así esculpidas. Y en zona 8 dice que él en su época de pastor las tenían aquí atrás y decidieron ponerlas al frente, donde creo que hasta la fecha todavía están. Ya no voy mucho ahí, ¿verdad? Pues no estoy seguro, pero creo que ahí están todavía. Él le cuenta de un hermano que dijo: ustedes le están dando la espalda a la ley, por eso yo me voy de la iglesia. Y se fue. Porque ahora no estaba en la frente, sino estaba en la puerta, y entonces realmente la grey le estaba dando la espalda a esas tablas físicas. Y él por eso se fue. Datos interesantes, yo se los comento, hermanos, porque yo creo que es bueno que, dado que los hermanos tuvieron la inquietud de hablar de esto, que lo platiquemos, porque todo eso ya raya en la idolatría, hermanos. Criticamos el hecho que alguien tenga una cruz en el cuello, sí, en una cadena, pero no criticamos que alguien tenga la estrella de David, dizque porque esa es judía. Para empezar, esa estrella de David, esa que está aquí, hermano, no era ni de David. Esa se inventó, porque alguien la inventó, muchos años después. David en su palacio no tenía una bandera con una estrella, no la tenía. Esto es de mucho tiempo después, cuando empieza a resurgir el pueblo de Israel, ellos adoptan una bandera, porque siempre los pueblos necesitan eso. Entonces ellos empiezan a adoptar esta estrella que ya usaban los judíos antes, años antes. Obviamente el candelabro de 7 brazos sí está en las escrituras, que lo sabe, estaba ahí en el templo. Y las tablas de la ley estaban también, ¿dónde, hermanos? Adentro del arca del pacto. Pero, repito, ¿verdad? Empezamos a meternos en eso, en esa ideología, en ese deseo de ser como judíos. Y digo empezamos, hermanos, porque esto nos llega hasta ahorita. O sea, esos pensamientos nos llegan hasta ahorita. Y espero que con lo siguiente que está ahí no se vaya a asustar, pero eso está en la historia de la Iglesia de México. En esa época, hermanos, se adquiere el saludo Shalom Alejem, que quiere decir paz a vosotros, o así se empezó a usar en 1942. Pero primero Shalom Alejem, porque los judíos así saludan, ¿sí? Y luego la respuesta era al revés: Alejem Shalom, a vosotros paz, como responde la iglesia en México. Si usted va a México,
usted le saluda a un hermano y dice, paz a vosotros, y él dice, a vosotros paz. Le responde prácticamente Alejei Shalom. De ahí viene esta costumbre, de ahí viene este saludo, ¿sí? De aquella época. Entonces, y esto es, repito, porque el dirigente de la iglesia empieza a coquetear con los judíos. Yo sospecho que ¿cómo se llama? Bueno, no lo sospecho, había mucha necesidad en la iglesia, y según la historia de la época, hermanos, pues como los judíos siempre han tenido plata, pues él quería que los judíos le ayudaran a la iglesia en esos inicios de una iglesia pobre. Entonces por ahí se cree que también él quería eso. Pero de ahí él ya se dijo, yo soy judío, se repito, se circuncidó y circuncidó a su hijo. Muy bien, seguimos. También, hermanos, hubo un grupo dentro de la iglesia que practicó la circuncisión de los hombres. Allá en México, porque aquí todavía estamos en México, 1937, hubo un grupo de la iglesia de Dios que practicó la circuncisión. Esto es historia. Y ciertas prácticas ortodoxas, como separar hombres de mujeres. Y usted dirá, eso me parece conocido. Claro que sí, de aquí viene. Obviamente cuando la doctrina llega a Guatemala, vienen esas prácticas. Y a algunos todavía nos cuesta salir de esas prácticas. Son prácticas judías, y sobre todo ortodoxas. Allá en Israel, hermanos, creo que lo he comentado aquí, hoy en día, pleno siglo XXI, los hombres no pueden ir juntos con las mujeres en los buses. Los hombres van adelante del bus y las mujeres van atrás. Y si llega una niña con su papá, una niña de menos de 7 años, tiene el papá que irse para adelante y la niña para atrás. Así. Porque ya de 7 años en adelante es considerada mujer. Hay muchas críticas en contra de esta ortodoxia judía, ¿verdad? Pero pues ellos así piensan. Pues de ahí viene esta práctica, que pues yo lo digo, hermanos, aunque va a ser de nuestras conclusiones, gracias a Dios ya estamos saliendo de ese pensamiento, ¿verdad? Si no, se nos haría muy difícil alcanzar esa visión que tenemos en la iglesia, de tener familias integradas, de tener una integración familiar por la cual estamos luchando. Así que este pensamiento no cabe ahí, hermanos, porque dividieron la familia en la misma iglesia, ¿verdad? Consumir solamente comida kosher. Me imagino que muchos de los que están aquí saben qué es eso. Los judíos no comen en cualquier lado en los Estados Unidos, tienen sus propios restaurantes. Hasta hay restaurantes de McDonald's kosher en los que los judíos gustan de ir a comer. Y así usted va a un supermercado y encuentra productos kosher que son fabricados bajo ciertos estándares judíos. Eso empezó a practicar la iglesia en México. O sea, ellos empezaron a creerse judíos también, a querer ser judíos. Repito, buscar una identidad, ni católicos ni protestantes. Esa era la razón. Y por ejemplo también, por último, leer la ley de pie. La ley no se leía sentada. Entonces yo les decía, hermanos, busquen Éxodo capítulo 20, todos se ponían de pie, ¿verdad? Para leer. Ahorita ya no se paran, mira yo. ¿Verdad que ya no? Eran prácticas de ellos. Adelante, por favor. También, hermanos, las fiestas levíticas entonces, como consecuencia, fueron integradas, hermanos, inclusive a nuestra doctrina. Y estoy hablando del pasado. En aquella época, como consecuencia, se introdujeron las fiestas levíticas a los puntos de fe de la iglesia. Pero lo que usualmente conocemos como los 38 puntos de fe no eran 38, eran 39. Y la última era esa. Y hay algunas comunidades caballistas, le llamamos nosotros, iglesia israelita, le llaman en México, que todavía tienen 39 puntos de fe.
Pascua. Porque recuérdense que fiestas levíticas había tres muy fuertes, en donde todo varón debía de presentarse en Jerusalén. La Pascua, la fiesta de Pentecostés y las cabañas. Esas tres. En esas tres tenían ellos que llegar ahí, era una fiesta muy grande. Entonces ellos empezaron a llamar ya la Pascua. Repito, porque empezaron a volverse judíos. Nuestros hermanos a eso tendieron. En México, hermanos, inclusive la cena, a la hora de la cena, que repito, no era cena, era Pascua para ellos, todos bebían de una misma copa. O sea, a la hora de pasar la copa era así, una copa. ¿Verdad? No como nosotros, ¿verdad? Que el hermano pastor tiene unas copitas así y cada quien en su copita, ¿verdad? No, ellos en una sola copa y se la pasaban todo, ¿verdad? El que ganaba era el último, ¿verdad? Porque cada vez tenía más contenido la copa. Esa era una broma, hermanos. Esa práctica llegó a tenerse dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó en Guatemala? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Por qué estoy mencionando México? Porque cuando surge la iglesia de Guatemala, hermanos, realmente éramos parte de un distrito de México. De hecho, éramos, según me dijeron, éramos parte del subdistrito 2 del distrito que regía el área sur de México. O sea, nosotros dependíamos de México. Y si México celebraba las cabañas, nosotros celebramos las cabañas y las demás fiestas levíticas. Entonces, para la década de los 60, hermanos, y la de los 50, cuando empieza la iglesia aquí en Guatemala, se celebraban las cabañas. Porque, repito, dependíamos de México y eso fue lo que nos enseñaron. Pero, según cuentan los hermanos, ya para los 60 llegan los hermanos americanos. Hay unas reuniones con la Iglesia de Dios en Estados Unidos que no celebraban las cabañas, porque ya les expliqué, hermanos, por qué razón empieza México a celebrarlas. Y entonces cuando los americanos, según cuentan los hermanos que tienen relación con los mexicanos, le dicen, bueno, ¿y ustedes qué están celebrando? ¿Qué son esas fiestas? Y entonces se hace un concilio allá en México en los años 60, a donde Guatemala envía, Guatemala y la región de Centroamérica, porque todavía no habían iglesias grandes en los otros países de Centroamérica, y de hecho la de Guatemala era pequeña. Y entonces, cuando aún se estaba sobre el sistema de sobrevividores, hermanos, se nombra una comisión que va allá a México. Para la época de los 60 todavía la organización de Guatemala era que dependíamos de México, había sobrevividores que venían a visitarnos, y luego se nombra ya una mayordomía de Centroamérica como gobierno regional, y las fiestas levíticas formaban parte de los puntos de fe de la iglesia como era el 39. Pero, adelante por favor, en el 60 hay un concilio. Ahí se envían delegados de Centroamérica y ellos son Leiva de Neosoto y Natanael Argueta, hermanos que yo pienso que varios de los que están acá les conocieron. Ya todos descansan. Ellos van a México. Según me contaba el hermano Josafat, dice que según los hermanos iban a ir a defender las fiestas, porque ya sabían que el punto era ver si las fiestas estaban en vigencia o no. Y se fueron, dice, bien armados y venían bien convencidos que las fiestas ya no aplicaban. Para los años 60 entonces ellos van, y ellos son la comisión de aquí del área de Centroamérica, y el concilio debate sobre las fiestas levíticas, las cuales después del análisis son eliminadas de los puntos de fe, y de hecho en la práctica en la iglesia. Esto, hermanos, suscitó un problema aquí en Guatemala. Hubo una controversia y una división en Guatemala. La resistencia a la nueva disposición no se hizo esperar y fue liderada por Flavio Gómez y Erlindo Aguilar, según cuentan los hermanos, quienes con un grupo no muy grande para nuestros días, pero sí para aquella época, de aproximadamente 25 miembros, de más o menos 600 que tenía la Iglesia de Dios en aquella época,
época se dividieron de la iglesia. Y parece que todavía andan por ahí algunas iglesias israelitas, cabanistas. Yo traté de ubicarlas para decirles dónde están para que no vayan ahí, pero no las pude ubicar. Si alguien sabe, ahí nos cuenta para no ir por ahí. Ellos siguen con esto, se quedaron ahí, se rebelaron contra la administración y dijeron, no, nosotros sí seguimos con las fiestas hasta la fecha. Yo recuerdo, y yo le decía a la hermana Elizabeth Sicán, que yo recuerdo bien claro que el hermano Gregorio, que en paz descansa ya, hablaba de esta época, de que se celebraban las cabañas. Él recordaba que iban a la costa sur a traer frutos. Ya vamos a ver en qué consistía la fiesta. Entiendo que se hacían las cabañas y lo celebraban, ¿verdad? Era una práctica. El hermano Gregorio entró a la iglesia en los años 50 y pues parte de eso, de ese tiempo, de esa época, él lo vivió. ¿Qué complicaciones hubieron de estas fiestas mientras estuvieron vigentes? Pues bueno, la celebración de las fiestas y en particular las cabañas, hermanos, no quedaba sin complicaciones. La carga económica para conseguir la fruta necesaria había que buscarla de alguna manera. Para la fiesta implicaba una carga social adicional a la iglesia y nunca faltaban los conflictos al finalizar la misma, como el repartimiento de las frutas, ¿verdad? A ver quién se llevaba las mejores. Dice que eso era un problema, según cuentan los hermanos. ¿Cómo es la celebración actual? Vamos a ver un video de cómo lo celebran algunos judíos. Yo observo que es en la diáspora, observo que es en Argentina por el timbre de la persona que narra aquí cómo es que ellos la celebran. Así que les pido por ver. A ver si se deja. Parece que está pensando. Se nos quedó grabado el video. No se preocupen, hermanos. Aquí tengo el video original. Le voy a pedir a los hermanos, no sé si Laura puede hacer favor de poner esta computadora ahí. Cambiamos de computadora y ya está ahí el video. Mientras los hermanos lo acondicionan, quisiera pedirles que vaya a Levítico 23. ¿Sí, hermana Pepe? En relación a lo que usted dice de las iglesias, parece que en Guatemala hay como, no sé si 80 iglesias. Yo conozco una de ellas. Iglesias israelitas. Yo leí de una que estaba en Misco, pero no había dirección ahí. ¿A Misco? ¿La de Misco la que se conoce? Ok. No sabía yo, repito, en relación a las iglesias israelitas, yo no sé cuántas hay y dónde están. Realmente nunca me he interesado. Traté de investigar, pero no supe. ¿Hermano Víctor? Sí, hermano, había otra en la zona 7. ¿Ah, sí? En la zona 7 había otra. Iglesia de Dios israelita. De la que se dividió. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Repito, ahí, según la historia que los hermanos cuentan, cuando pues vienen ya los delegados y dicen, hermanos, sí, estas fiestas están mal, vienen y Flavio Aguilar y Arlindo se dividen de la iglesia y empiezan a manifestarse, hermanos, en contra de la nueva disposición del concilio. ¿Estamos listos? Por favor. Se conoce como Sukkot o fiesta de las cabañas a una de las fiestas más importantes. Esta festividad recuerda el recorrido por el desierto en el camino a la liberación. En aquel lugar el pueblo recibió la Torá y Dios lo condujo dándole refugio y alimento. Para conmemorar ese momento de la historia se acostumbra a construir la Sukkot. La cabaña debe contar con 3 paredes al menos y un techo de materiales no trabajados.
de las mitzvot o preceptos que se observan en esta fiesta es el Arba Minim o las 4 especies, uno de los más importantes. Los Arba Minim están compuestos por el Ular, el Etrog, los Aracim y las Arabot. El origen de este mandamiento está en el Viejo Testamento y cada fruto representa los diferentes tipos de judíos. El judío que estudia Torah y realiza buenas acciones, el que no cumple con los preceptos pero estudia Torah, el que realiza buenas acciones pero no estudia Torah y el que no tiene ninguna de las dos características. El mensaje que nos deja Sukkot es que los 4 arquetipos son necesarios para que el pueblo judío esté completo. Se comienza con la construcción del azúcar, una cabaña formada por 3 o 4 paredes de materiales resistentes al viento. Esta puede ser construida en cualquier lugar abierto o donde no haya techo. Como base principal del azúcar, se necesitan 4 palos de madera gruesa para clavarlos al piso. Para las paredes se utilizan telas largas que protejan del clima y se fijen a los postes. Estas se unen enroscándolas alrededor del palo y asegurándolas con clavos. Para finalizar, las hojas y ramas del techo, llamadas haz, deben proveer más sombra que sol, pero no deben ser muy espesas como para que se puedan ver las estrellas. Una vez terminada la azúcar, se procede a decorarla. Los adornos se suelen pegar en las paredes y algunos cuelgan del techo. Terminado el proceso de decoración, se realizan los rituales y costumbres de Sukkot. La persona deberá habitar en la Sukkah los 7 días que comprenden a la festividad. Esta mitzvah obliga solo a los hombres. Se llama Netilat Lulav al rezo que se hace por la mañana los 7 días de la fiesta, exceptuando el Shabbat. Se toman los Arba Minim y se agitan en dirección a los 4 puntos cardinales. El primer día de la festividad es obligatorio hacer la comida dentro del azúcar, en tanto que los 6 días restantes, si algún miembro de la familia no puede, está exento. Se debe invitar a nuestro prójimo, sobre todo a aquellos que no pudieron construir su propia azúcar. Luego se realiza el Kiddush, la bendición del vino. Y a continuación se procede a cortar el pan con su brajá correspondiente. No hay una restricción especial en cuanto a lo que se come, como en otras festividades. Se puede consumir cualquier comida que sea kasher o apta para el judaísmo. Se realiza la Tefilat Agesher, la oración por la lluvia. Este rezo da expresión a la natural ansiedad que se siente en Israel por la escasez de lluvia. Esta oración se reza al final de la festividad para no invocar la lluvia cuando se necesita buen tiempo para habitar el azúcar. En los tiempos de ocio se acostumbra a realizar juegos educativos con los hijos dentro del azúcar. Durante la siesta y por las noches, la persona no puede dormir fuera de la cabaña, a menos que las condiciones físicas del azúcar afecten la salud de la persona. Sukkot es una celebración de alegría y conmemoración. Es importante que todos puedan compartir este momento en un ambiente de paz y armonía familiar. Los días que se viven en el azúcar son momentos de reunión para conectarse con el pasado y lo vivido por aquellos que nos precedieron en un momento muy importante de nuestra historia.
23. ¿Le gustó el video? Oí que se sonrieron de algo que había por ahí. Ya terminamos, gracias. Levítico 23. Vamos rapidito, hermanos, porque el tiempo nos avanzó. Aunque el director terminó 10 minutos después, así que tengo 10 minutos más. Así, para estar bien. Levítico 23, agárrense, porque vamos a algo rápido. 33. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, o cabañas, como usted le quiera llamar, a Jehová, por 7 días. Yo no sé si ellos lo celebran por 7 días, por cierto. No sé si la iglesia lo celebró por 7 días. Segundo. Tercero, había que ir al templo. Y templo no existe desde hace tiempo. En el año 70, usted bien sabe, Tito y sus huestes destruyó el único templo que les quedaba a los judíos. Hoy en día no hay. Lo que hay ahí es la explanada de las mezquitas y nada más. Así que hay un pequeño detalle por ahí. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Por esto lo digo. Había que presentar ofrenda encendida a Jehová. ¿Eso dónde se hacía, hermanos? ¿En cualquier lugar o en el templo? Era en el templo. No se podía presentar en otro lado. Así lo dijo Dios. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Verso 38. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Verso 39. Repite otra vez para darnos más información. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º será también día de reposo, 40. Y tomaréis el primer día ramas, así como lo vio usted en el video, con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Repito, lo que yo escuché del hermano Gregorio aquí, nos contaban que iban a la costa a traer frutas y que hacían la celebración. Lo que no sé, nunca le pregunté, es si lo hacían por 7 días. Yo lo dudo, pero si alguien sabe, que me ayude. Muy bien. Le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, así como los señores. Vieron ustedes que hasta se trasladaron su cama y toda la cosa. Esa era la fiesta de las cabañas. Así había que hacerlo. Así era, hermanos. Con todo respeto de los hermanos, para serles franco, yo no sé cómo adaptaron esto, hermanos. Con el respeto de los hermanos allá en México. Tal vez era, repito, el deseo de identidad, de identificarse con los judíos, el que los llevó a no meditar en lo que estaban haciendo. Porque hacer esto ya no se podía, hermanos. Para 1937 ya no se podía, y hoy no se puede, no hay templo. Y repito, tendría que ser 7 días y además tendríamos que ser judíos. Y no lo somos. Así de fácil. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Repito, todo natural de Israel. ¿Qué es eso, hermano? Pues que eran israelitas. Todo natural de Israel. Pero por supuesto, usted vio a Baltasar Laureano, vio la imagen ahí, vio que él tenía su kipá aquí, andaba con sus... Él decía que era judío. Para que sepan vuestros descendientes que el tabernáculo los hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios, y lo firmó ahí el Señor. Amós capítulo 3, verso 7, por favor. Si iba a haber un cambio, si Dios iba a quitar las fiestas, lo iba a anunciar.
Según Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y eso pasó. Eso sucedió. Daniel capítulo número 9, versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Me detengo ahí un rato. Todas las fiestas, libaciones, todos los sacrificios que se hacían por ahí, allá en Israel, ¿podía hacer esto, hermanos? ¿Podía quitar el pecado? Bueno, sí y no. Porque lo quitaba, hermanos, temporalmente. Pero al año tenía que regresar otra vez. Es lo que dice luego Hebreos capítulo número 10. Lo vamos a leer primero Dios. Los judíos llegaban con sus sacrificios, ¿sí? Se pedía por el perdón del pecado y regresaban a su casa así. Pero al año tenían que regresar. Era un sacrificio imperfecto. Pero iba a venir lo perfecto, hermanos. ¿Y quién es lo perfecto? Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo y lo quita de una vez. No, Jesús no tiene que estar muriendo cada año, ¿no? Entonces aquí dice que 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ya no más visión, ya no más profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? Jesucristo, el santo de los santos. Sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, 457 años antes que naciera Jesucristo, en esa época fue dada esa orden. Sí. Desde ahí habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto da eso? 69 semanas. ¿Cuántos días tiene cada semana? 7 días. ¿Cuántos años iban a ser? ¿O cuántos días serían proféticos? 483. Si usted saca su calculadora que tiene ahí en el celular, va a ver que 69 por 7 da 483. Números, capítulo número 14, rapidito. Números 14. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel, capítulo número 4. A ver, otra referencia acerca de los días proféticos, que yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, pero veamos. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice así: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Así que si eran 7 semanas más 62 semanas, total 69 semanas, con 7 días cada semana eran 483 días, pero como son proféticos, son años. Si a 483 usted le quita estos 457 años para llegar aquí al cero de la cronología, ¿sí? Y a eso le suma 26, eso le va a dar 83. Alguien que tenga ahí habilidad para los números lo puede hacer. O sea, son 457 años antes de Cristo, ¿sí? Llegamos al cero. Y luego le suma usted 26 años más, porque como solo son 457, si usted le suma 6 más 7, a ver, digo 1, 2 más 5, más la 1 que me llevé, y que ahorita la vuelvo a traer, son 8, y el 4 es 4, pues, sí, 483.
Esta profecía se cumple en el año 26, o por lo menos esta parte de la profecía. Esas 7 semanas más 62 semanas, que son 69. Pero como la profecía son 70 semanas, falta una semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Falta una semana. Quedamos ahorita con 69. ¿Qué pasó en el año 26? Se cree que Jesucristo no nació en el cero exacto. Su nacimiento está 4 años antes. Esto implica que en el 26 él tenía 30 años. ¿Y qué pasó? Según Lucas, cuando Jesús tenía como 30 años. Va y se bautiza e inicia su ministerio. ¿Sí, verdad? Iglesia de Dios, estamos. Así que Jesús empieza a vivir su ministerio y 3 años y medio después, Él muere en la cruz por usted y por mí. 3 años y medio después. 3 años y medio. ¿Es una semana completa? ¿Cuántos días tiene una semana completa? Y entonces 3 años y medio, ¿cuánto es? La mitad de la semana. ¿Sí? Miren, pues, una semana tiene, porque los veo ahí, que la están viendo raro. Una semana tiene 7 días. ¿Sí? ¿Cuánto es 7 partidos la mitad de la semana? 3.5 días. 3 años y medio. Jesús aquí tenía 30 y muere a los 33 años y medio. Aquí es la mitad de la siguiente semana, la semana 70. Aquí teníamos 69 semanas, pero nos falta una. Esa está aquí en Daniel, busquemos Daniel otra vez. Daniel, capítulo número 9. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estamos buscando si es cierto que Dios había revelado que eso de los ritos y de las fiestas levíticas y el tema nuestro hoy, las cabañas, iba a terminar. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, acuérdense que viene narrando 7 y luego 62. Después de esto, que sería después de las 60, o sea, después de 483 años, después de acá, de aquí en adelante, dice el ángel, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Es correcto según el dibujo? Claro que sí. Después de eso, muere Jesús 3 años y medio después. ¿Estamos? Así que vamos bien. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, logrará las devastaciones. Eso ya es en el año 70, también después de las 69 semanas. Versículo 27. Y por otra semana, aquí sí ya está entrando la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto? Bueno, según Jeremías, haré un pacto nuevo con vosotros. Escribiré mi ley, ya no en tablas, sino ¿dónde? Ese era, según Jeremías, el nuevo pacto. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se presentaban ofrendas en las cabañas, hermanos? Sí. Se presentaban también en la Pascua, se presentaban en esas fiestas. Pero iba a cesar. A la mitad de la semana iba a cesar eso. Cuando Cristo muere, el Cordero de Dios, el único Cordero necesario, hermanos, quita lo imperfecto que era eso, estar yendo cada año, y pone lo perfecto que es Jesucristo. Y entonces a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí dice hará porque era futuro, ¿sí? Pero para nosotros eso ya pasó, porque Jesús ya murió hace más de 2000 años. Así que hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Estaba profetizando, hermanos. Eso ya no iba más. Eso ya no debió de haber sido en la iglesia, pero sí fue, lamentablemente, como ya mencionamos. Mateo capítulo 27, verso 51. Mateo
A la mitad de la semana estamos aquí, ¿no? Mateo, capítulo 27, verso 51. 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Jesús murió. Y he aquí el velo del templo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué implicaciones tenía que el velo se rompiera en dos? No, olvídense del terremoto y todo eso. ¿Qué implicaciones tenía que el velo se rompiera en dos? Que dicho sea de paso era un milagro, porque esa cosa era una cosa gruesa. ¿Perdón? A la mitad de la semana muere Jesús y se rasga el templo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que ya no podían celebrar ofrendas, hermanos. No podían celebrarlas. Porque no se podía ver, el sacerdote no podía entrar a ese lugar santísimo que estaba tapado por el velo. Pero el velo se rasgó. Ok, me recuerdo. Mire pues, el templo tenía dos ambientes. Uno donde él entraba todos los días, el sacerdote, y otro más, digamos que era que era el lugar santísimo. Ahí solo entraba una vez al año y no sin sangre. Entonces, para no tener ese problema que el sacerdote se muriera, porque la condena si entraba cualquier día era morir, tenía un velo. Dios le había dicho a Moisés que le pusiera un velo para que no viera para adentro del lugar santísimo, al cual solo podía entrar una vez al año. Pero esa se rasgó. ¿Y ahora cómo le hacemos? Obviamente, hermanos, el simbolismo de eso es que ya las ofrendas y sacrificios ya no tenían sentido. ¿Por qué? Otra vez. Porque Jesús quita todo eso, amigos. Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Porque la ley teniendo la sombra, era una sombra, las cabañas era una sombra. La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ni por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Había que llegar cada año, otra vez cada año. De otra manera, dice el escritor, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si fuera como con Jesucristo, y llegaban una vez, ofrecían sus ofrendas por el pecado, se iban y ya no volvían a regresar nunca. Pero como esto era imperfecto, había que llegar cada año. Porque eso solo era una sombra y había que perfeccionarlo. Eso sucede con Cristo en la cruz a la mitad de la semana, según el profeta. Ahí va a cesar la ofrenda y los sacrificios. Versículo siguiente. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dice esto? Pues Jesús, aquel que se ofrece. Aquí yo vengo a ofrecerme. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Pues las fiestas, ¿verdad? Las cabañas, el Pentecostés y todas esas fiestas levíticas. Quita lo primero y establece esto. ¿Sí? Jesús dice que establece esto. Y ya no necesitamos ir a Israel, porque si somos legales, hermanos, tendríamos que ir a Israel los varones 3 veces al año. Una de esas era las cabañas, e ir a hacer esa celebración que ellos hacen en el patio de su casa, ¿qué lo hacen allá? Sí, qué complicado para una iglesia universal que iba a partir de Judea, Samaria y hasta el fin del mundo.
¿Ve usted el amor de Dios ahí? Claro que sí. Aunque estemos en una isla perdidos, no necesitamos ir a Israel a cumplir lo que estaba en la ley. Quita lo primero y establece lo último. Efesios capítulo 2, verso 11, pero se lo leo acá en la versión antigua. Le he estado leyendo la otra. Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, Pablo le está hablando a los gentiles, Pablo no era gentil, era judío. Vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados en circuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, o sea, del pueblo gentil y del pueblo judío, hizo uno. De ambos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál? Pues dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Porque nosotros no podíamos cumplir esos ritos. Y entonces Él la divide, la quita. Y quita los ritos para que seamos un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos iguales. Dirimiendo, dice acá, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo a dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. De hecho, esto es la guerra con los judíos. Ellos sí siguen con sus fiestas y nosotros no, y nunca vamos a estar de acuerdo. Ellos siguen deseando tener un templo, nosotros ya somos el templo del Señor. No quiero ignorar, antes de bajar, hermanos, que hay un texto en Zacarías, por favor búsquelo, ya habiendo establecido, con todos los textos que les di, y hay más, que esas fiestas y ritos o mandamientos en orden a ritos ya no van más, quedan abolidos por Cristo en la cruz. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 14, verso 16, que sobre todo los judaizantes o mesiánicos, hombres naturales de nuestro país o de otros países que dicen llamarse judíos, teniendo estas prácticas, dicen que esa es la razón por la que ellos lo hacen. Así me dijo uno, por lo menos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones, esto es después de la guerra del Armagedón, ya Jesús ya ha venido, pues, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieran contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Ahora, ellos dicen, entonces miren hermanos, vamos a celebrar esto en el milenio. Es lo que ellos dicen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no empezamos a celebrar ya y aprendemos cómo celebrarla? ¿Usted qué dice? ¿Será que la celebramos ya y empezamos a aprender cómo celebrarla? ¿Va a haber tabernáculo en aquella época para que podamos celebrar las cabañas? A ver, Iglesia de Dios, ¿va a haber tabernáculo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que no va a haber tabernáculo? Pues leámoslo, hermanos, no me abajo de aquí hasta que no lo leamos, aunque se busque el director. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Repito, he aquí el tabernáculo. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono